Nunca vayas a la guerra con los humanos, sin importar tu ventaja. Jefe, estoy transmitiendo esto al final de la guerra Terran y Flaon. Esta es una advertencia para todas las especies sobre lo peligrosos que son los humanos cuando se ven amenazados. Para empezar, mi raza, los Flaon, estaban atrapados en una pequeña parte del espacio. Teníamos una coalición masiva a un lado y al otro teníamos a los Terran. Los Terran en ese momento eran solo un pequeño grupo de sistemas, pero tenían mucho espacio para expandirse. Es por eso que los líderes de mi raza les pidieron algunos de sus sistemas a cambio de parte de nuestra tecnología. Los Terran declinaron cortésmente y en su lugar nos ofrecieron paso libre a través de sus sistemas. Los líderes Flaon estaban indignados. Pensaban que los Terran eran unos idiotas que rechazaban su oferta de tecnología. Los Terran todavía usaban propulsores de combustión y desplazamiento FTL ineficientes en lugar de propulsores de iones y acababan de desarrollar escudos que apenas funcionaban mientras usaban demasiada energía. Fue entonces cuando los líderes Flaon decidieron tomar los sistemas por la fuerza. El comienzo de la guerra, los líderes Flaon lanzaron un total de 450 naves en 3 sistemas terrestres diferentes. Los sistemas cayeron rápidamente debido a la tecnología superior de Flaon. Sin embargo, dado que los sistemas estaban en el límite del espacio terrestre, estaban más militarizados, lo que provocó más bajas en ambos lados. El informe de batalla que detalla las pérdidas de ambos bandos se adjunta a continuación. Informe inicial de Terran y invasión. Pérdidas terrestres. 27 astilleros, 6 estaciones de recolección de gas, 3 estaciones civiles, accidentes, 2 acorazados, 34 cruceros pesados, 53 cruceros ligeros, 87 destructores, 121 fragatas, 76 transportistas, pérdidas de Flan. 12 cruceros pesados, 31 destructores, 43 fragatas, 2 transportistas. La invasión del sistema Terran fue un gran éxito, pero también enfureció bastante a los Terran. Los Terran enviaron un mensaje que dice lo siguiente: retiren sus naves de nuestros sistemas o declararemos la guerra. A los líderes de Flaon apenas les importó el mensaje y respondieron: antes pedimos los sistemas y ahora son nuestros. La respuesta terrestre fue muy sorprendente. En lugar de enojarse dijeron: si desean tener los sistemas, entonces queremos derechos mineros, su tecnología minera y su tecnología de iones. Esta era una oferta tentadora, pero los Flaon ya habían tomado múltiples sistemas fácilmente por la fuerza, por lo que ya no querían renunciar a ninguna tecnología y la rechazaron. Luego, los Terran enviaron un último mensaje: retiren sus naves en 12 horas o serán retiradas por la fuerza y declararemos la guerra. 12 horas después y el tiempo de la verdadera guerra era confuso porque los humanos seguían diciendo que declararían la guerra. La mayoría de las especies recién comenzaron a tener una guerra después del primer ataque. Sin embargo, en el momento en que escribo esto es dolorosamente obvio por qué declaran la guerra. La razón por la que los Terran declaran la guerra es para que ambas partes puedan aceptar su Convención de Ginebra y decidir sobre más reglas si son necesarias. Cuando la declaración de guerra fue enviada al general Flaon, venía acompañada de un documento de la Convención de Ginebra y en grandes letras rojas y en negrita decía: acepta esto o la guerra será fea. El general se rió y firmó el documento, pensando que simplemente limitar la armada Terran y realmente no tendría que escuchar el documento. Este fue solo otro error fatal que cometieron los líderes Flaon. Solo una hora después de que llegaran los documentos de guerra, los terranos realizaron un contraataque a cada flota dentro de los 3 sistemas previamente terranos. Los Terran movilizaron la mitad de su flota total e incluso sacaron algunas naves más que no habíamos escaneado previamente. El contraataque de los humanos fue impresionante. Los humanos lucharon hasta su último aliento. Yo personalmente vi un destructor partido por la mitad usando sus cañones como propulsión en una mitad y en la otra estaba usando sus propulsores como lanzallamas. Toda la batalla fue brutal con grandes pérdidas Flaon para las flotas dentro de los 3 sistemas. Sin embargo, esas flotas representaban solo 1/16 de la flota total de Flaones, mientras que la flota de ataque terrestre era la mitad de la flota total. Los Terran habían perdido la mitad de su flota en un mes y medio. La guerra se inclinaba fuertemente del lado de los Flaon. El general de la flota Flaon estaba confundido sobre por qué los humanos retiraron sus fuerzas o incluso intentaron conservarlas durante un período más largo y expresó estas preocupaciones al Consejo de Liderazgo de Flaon. Los líderes simplemente lo ignoraron y le dijeron que invadiera los sistemas internos de los Terran. El general Flaon ordenó a 3 batallones de ataque principales que invadieran el sistema más cercano al mundo natal de los Terrano,
como los Terran lo llamaban, Alpha Centauri. Cuando los batallones llegaron a Alpha Centauri, encontraron una fuerte resistencia. La flota terrestre allí también pareció usar tácticas más inteligentes. La flota terrestre atrajo a los Flaón a trampas y utilizó lo que llamaron una formación de falange. La formación de falange se produjo cuando los cruceros pesados colocaron ganchos de remolque en los destructores y formaron una pequeña pared frente a los destructores, dejando un pequeño agujero para el cañón principal del destructor. Los cruceros pesados luego extenderían sus escudos a través de este agujero y usarían una defensa puntual para disparar cualquier escombros. Esta formación funcionó bastante bien, permitiendo a los humanos empujar y embestir imprudentemente cualquier barco cerca de ellos. Las batallas en los sistemas internos continuaron durante otros 4 meses antes de que hubiera un cambio real en la guerra. El verdadero poder de los Terran desplegaron un nuevo tipo de crucero. El crucero no se veía muy diferente del resto de sus cruceros excepto por su aspecto negro. Cuando miras el barco es casi como si hubiera un vacío allí. Algo puso nervioso a cualquiera que mirara estos cruceros. Lo que más tarde supimos que desconcertaba a la gente era la poca cantidad de luz que emanaba de él y la cero radiación en batalla que emanaba de él. Esto era simplemente el sigilo pasivo del crucero. Cuando el crucero activaba su sigilo activo no solo se volvía casi imposible de escanear, sino que era imposible. La nave utilizó tecnología de gravedad para desviar la luz perfectamente a su alrededor, haciéndola invisible. El único rastro de que la nave estuvo allí es la onda de gravedad que ocurre cuando el sigilo se activa por primera vez. Lo que supimos más tarde fue que el sigilo no era la peor parte. El blindaje de los barcos era mucho peor. De alguna manera, los humanos habían creado una armadura adaptativa que podía responder a cualquier proyectil entrante en solo 3 nanosegundos. Esta velocidad era increíble y, para colmo, la armadura se comunicaba con el escudo, de modo que si había una amenaza, no podía detenerse a tiempo y concentraba todo el poder del escudo en ese único lugar. La armadura rebotó en nuestras armas láser especializadas. Hacer rebotar nuestras armas era algo inaudito. Personalmente intentamos todo para desviar el láser, pero solo pudimos conseguir una armadura para absorberlo. Los humanos lograron algo que llevábamos años intentando hacer en solo 5 meses y medio. El liderazgo de Flaón fue tomado por sorpresa por su repentino avance, pero no les importó. En cambio, los Flaón decidieron que si las armas cinéticas y láser no podían perforar su armadura, los virus sí podrían hacerlo. Los Flaón comenzaron a producir en masa virus contra los humanos y a colocarlos en balas y misiles perforantes. Cuando los humanos vieron los virus, enviaron un solo mensaje en respuesta: habéis cometido crímenes de guerra. Que tenga piedad de vuestras almas. El mensaje fue extraño para los líderes Flaón ya que los Flaón no tenían dioses, pero ignoraron el mensaje como una amenaza vacía de los Terran. El colapso del gobierno de Flaón. Los Terran estaban furiosos por los virus, pero son personas muy comprensivas. Los Terran sabían que esto no era culpa de los civiles Flaón y por eso desplegaron virus que solo mataban cultivos en los mundos alimentarios. Luego, los Terran ofrecieron comida a los civiles a cambio de que no se unieran al ejército e incluso les ofrecieron ciudadanía en los mundos Terran. Los Terran lentamente se apoderaron de toda la civilización Flaons y ofrecieron al gobierno condiciones de rendición. Los términos son los siguientes. Todos los líderes actuales de Flaón serán destituidos del poder. El gobierno terrestre se convierte en el gobierno gobernante sobre Flaons. A todos los humanos se les concederán plenos derechos sobre los mundos Flaón y a todos los Flaón se les concederán plenos derechos sobre los mundos humanos. La oferta fue extremadamente generosa, pero a los dirigentes de Flaón no les importó. Querían permanecer en el poder y querían aún más poder. Los civiles Flaón, por otro lado, ya no se preocupaban por el liderazgo y los Terran lo sabían cuando el liderazgo negó la rendición Terran. Los Terran decidieron que enviarían cientos de drones para contar votos en todos los mundos Flaón. Enviar estos drones todavía era una tarea grande porque, aunque la flota Flaón fue diezmada, todavía tenían algunas naves con capacidad de combate. Los Terran finalmente consiguieron suficientes drones para poder conseguir el voto de todos. La votación fue casi unánime a favor del acuerdo de rendición. Hubo un total de 7,3 millones de Flaones de 40.000 millones que dijeron que no. La especie Flaón ahora vive bajo el dominio terrestre y tiene su propio gobierno paralelo que elabora leyes solo para los Flaón y se asegura de que los Flaón sean tratados de la manera más equitativa posible. Para cualquiera que lea esto, preste atención a esta advertencia. Nunca vayas a la guerra con los humanos.
Deberías tener misericordia de los humanos cuando te la dan. Nosotros, los Flaón, tuvimos suerte de que nos permitieran ingresar al gobierno humano, pero si no tienes tanta suerte, morirás. En tiempos de guerra, los humanos no solo avanzan a velocidades escandalosas, sino que avanzan a velocidades absolutamente... Oye, si tú, ¿tienes alguna historia que te gustaría que narrara? Si es así, déjala en los comentarios.